las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, como siempre con las noticias de la reparación integral y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Los acompañamos en esta emisión Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, ¿cómo está? Hola Marta, bien, muchísimas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va ese comienzo de año, Marta? Muy bien Santiago, gracias. Con mucho trabajo y sobre todo con mucha información para contarles a los oyentes en esta emisión. Pues así es. Bienvenida entonces y comencemos. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Pues comenzamos contándoles que la Unidad para las Víctimas durante los últimos 10 meses ha liderado la atención humanitaria de 74 emergencias y ha coordinado la atención de 9.820 familias y 38.921 personas en todo el territorio nacional. Estas emergencias se dieron por causa de 56 desplazamientos forzados y 18 confinamientos desde que inició el periodo de aislamiento por la pandemia. Marta, es importante destacar que la Unidad para las Víctimas es el principal actor humanitario del país y en ese sentido, hasta el 15 de enero de 2021, se han entregado en ayuda humanitaria inmediata un valor superior a los 5.137 millones de pesos que ha servido de apoyo subsidiario a las entidades territoriales en 23 departamentos, 177 municipios y 4.103 hogares víctimas del conflicto. Así es, Santiago, una labor que se complementó, entre otros aspectos, con la entrega de ayudas humanitarias en especie como apoyo a las entidades territoriales de 7 departamentos, 31 municipios y más de 89.000 hogares por un monto superior a los 6.900 millones de pesos. De esta manera, la unidad le sigue cumpliendo a las víctimas y su tarea continúa en este 2021. V Radio. Esta semana se llevó a cabo una reunión entre el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y la Unidad para las Víctimas. Todo ello para hablar sobre el protocolo de participación, una reunión que dejó importantes resultados. Vamos con Alejandro Márquez, quien nos amplía la información. Adelante, Alejandro. Santiago, oyentes, muy buen día. Como positiva calificó Yanni Zambrano, subdirectora de participación, la reunión realizada por la Unidad para las Víctimas y la Mesa Nacional de Víctimas sobre el protocolo. El balance es muy positivo, contamos con la presencia del Ministerio Público, con una comisión que estuvo adelantando todo el protocolo y el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional y obviamente con la unidad. Hemos avanzado en aclarar las dudas de 15 artículos, observamos que son interpretaciones y digamos defectos de forma a los cuales aluden y los cuales hemos venido respondiendo uno a uno y la jornada es totalmente positiva. Es una jornada de conocimiento, es una jornada de intercambio de posiciones y también de retroalimentación. La unidad también está retroalimentándose de aquellas circunstancias o sugerencias que nos está haciendo la mesa frente al actual protocolo. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Más adelante volvemos con usted con más información. Por ahora les contamos que durante la emergencia sanitaria, la unidad logró atender más de 15 millones de solicitudes de las víctimas a través de sus canales presenciales y no presenciales, es decir, el canal telefónico y virtual, líneas telefónicas regionales y nacionales, la línea de autoconsulta telefónica, buzón telefónico, mensaje de texto desde la página web o el celular,
chatbot, unidad en línea, fax y apoyo en redes sociales. A través de estos canales, la Unidad para las Víctimas atendió a más de 4.420.000 víctimas del conflicto. Marta, pues de las solicitudes realizadas por las víctimas, 2.959.000 se relacionan con temas generales de asistencia humanitaria. También hay que destacar que más de 3.372.000 son temas de reparación. 1.800.000 solicitudes se realizaron para hacer novedades en el registro único de víctimas, en el registro administrativo, y finalmente hay que destacar que pues más de 6.250.000 fueron de otras solicitudes en general. Vale aclarar que una persona pues puede realizar varias solicitudes a través de los diferentes canales de atención. Entonces, pues en este 2021 hay que decir que estos canales no presenciales seguirán prestando el servicio a la población víctima del conflicto de todo el país. Esto con el fin de garantizar la atención a las víctimas y, por supuesto, y muy importante, evitar el contagio por COVID-19. Hacemos una pausa en V Radio y volvemos con las noticias desde las regiones. Atención, víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas Urabá Darién alerta a las víctimas del conflicto de las poblaciones de Nueva Antioquia y Currulao sobre actuaciones inescrupulosas de personas que mediante engaños están solicitando a las víctimas pagos de hasta 100.000 pesos con la falsa promesa de tramitar la indemnización. Que no le echen cuentos. Los trámites y servicios con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 en la página web www.unidadvictimas.gov.co o al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta, en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. ¿Qué hubo? ¿Ya vio a Justo, el líder antifraude? ¿Cómo así? Pues Justo, el líder antifraude que siempre ha estado cuidándonos de los lobos que nos quieren estafar. Hola, soy Justo, el líder antifraude. Recuerde que siempre deben dudar de personas extrañas que les ofrecen atajos o servicios de la Unidad para las Víctimas y les piden dinero. Que no le echen cuentos. Todos los trámites de la unidad son gratuitos y no necesitan intermediarios. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111 o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Comenzamos el recorrido por las regiones del país en el Urabá. Allí la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a los sobrevivientes del conflicto. La información con Claudia Joana Torres. Un saludo cordial a los oyentes y compañeros. La Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Urabá Darién inició este año 2021 con la entrega de indemnizaciones en los municipios que hacen parte de esta. Son 4.500 millones de pesos los recursos que vienen siendo entregados desde el mes de enero a cerca de 500 víctimas del conflicto armado. Elizabeth Granada Ríos, directora territorial, viene liderando estas entregas que se realizan a través de jornadas y mediante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estamos entregando 490 cartas de indemnización por valor de 4.500 millones de pesos en los municipios de la región, tales como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, y del Darién, Unguía, Río Sucio, Acandí y Carmen del Darién.
Durante estas entregas se le hace énfasis a las víctimas sobre la importancia del uso apropiado de estos recursos y se previene contra el fraude, recordando que los trámites con la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. La funcionaria también se refirió a una de las entregas más recientes realizada en el municipio de Arboletes. Acabamos de culminar la jornada de entrega de cartas en el municipio de Arboletes, donde se hizo entrega de 300 millones de pesos aproximadamente en 32 cartas de indemnización por vía administrativa, ruta general y ruta prioritaria. El año pasado en los 14 municipios de la territorial fueron entregados solo en el mes de diciembre 5.900 millones de pesos, beneficiando a las víctimas que presentan alguna de las condiciones que ameritan su priorización, como lo establece la resolución 1049 del 2019 y mediante la ruta general, permitiendo el acceso al derecho a la reparación a más de 4.600 personas víctimas del conflicto armado, convirtiéndose en una cifra histórica en Urabá con recursos superiores a los 53.000 millones entregados en el 2020. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. Gracias, Claudia. A propósito, les contamos en otras noticias de la Dirección Territorial Urabá Darién que se llevó a cabo una reunión muy importante entre la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Unidad para las Víctimas. Esto con el fin de implementar acciones en los municipios con programas con enfoque territorial PEDET. Allí, en esta reunión, se establecieron compromisos conjuntos para la revisión e identificación de acciones de los planes, programas y proyectos que viene acompañando la unidad en estos territorios. Aquí se destacan los planes de reparación colectiva, también la estrategia de retornos y reubicaciones y las acciones para fortalecer la participación de las víctimas en estos municipios del Urabá. Marta. Ahora vamos al Magdalena Medio, donde la Unidad para las Víctimas realiza jornadas de entrega de indemnización administrativa en municipios del sur de Bolívar. En Barrancabermeja está Jenny Rico con la información. Saludos, Jenny. Gracias, compañeros. Les saluda Jenny Rico desde el Magdalena Medio y les cuento que en los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo, ubicados en el departamento de Bolívar, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio realizó la entrega de 88 cartas de indemnización administrativa a igual número de sobrevivientes del conflicto armado. Es importante dar a conocer que estas entregas se realizaron implementando las medidas de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud Nacional. Además de realizar la entrega de cartas de indemnización, el equipo de profesionales de la Unidad para las Víctimas orientó a los sobrevivientes en inversión adecuada de los recursos recibidos a través de la estrategia del área de acompañamiento que hace referencia a la educación financiera, invitándolos a continuar con sus proyectos de vida de forma que esto les lleve a garantizar su estabilidad. Al respecto, Amparo Chicue Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, añadió: La Unidad Territorial Magdalena Medio están en la entrega de 88 cartas de indemnización administrativa a igual número de sobrevivientes del conflicto armado. Es un periplo que se está realizando por el sur de Bolívar, que incluye también el municipio de San Alberto. Es también importante anotar que desde enero de este año hemos venido haciendo entregas en estos municipios para avanzar en lo que corresponde a la reparación integral a nuestras víctimas en el Magdalena Medio. En este caso, la Unidad para las Víctimas logró entregar cartas de indemnización por un valor aproximado de 650 millones de pesos que redunda en la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado en esta región del Magdalena Medio. Además de estas entregas, se tienen planeadas entregas en los municipios de San Alberto en Cesar y Morales en Bolívar. Desde Barrancabermeja informó Jenny Adriana Rico Núñez. En Antioquia, la unidad también comenzó a realizar el pago de indemnizaciones a las víctimas para este 2021 con una importante inversión. Esta y más noticias desde Medellín con Sandra Cruz. La Unidad para las Víctimas inició en 16 municipios antioqueños las jornadas para la entrega de indemnizaciones económicas por más de 4.500 millones de pesos a 542 víctimas del conflicto armado durante el mes de enero. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, Wilson Córdoba Mena, quien habló al respecto. Estamos entregando 4.500 millones de pesos, que es unos recursos muy importantes que mitigan hoy el impacto de esta pandemia que ha generado tanto daño en la población víctima. El año pasado fueron 300.000 millones de pesos entregados en el departamento de Antioquia, que le apuntó a 25.000 víctimas que se pudieron atender en el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que el 25% de los recursos nacionales que se designaron para víctimas se entregaban en el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que venimos avanzando
Quisiéramos avanzar con más velocidad, pero hoy estamos satisfechos porque muchas más víctimas, 25.000 víctimas que tenían sus sueños y su esperanza, fueron indemnizados. Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas en Antioquia superó los 3 billones de pesos de un total nacional de 13.7 billones destinados a la reparación integral a las víctimas desde el 2012. Adicionalmente, la entidad en este territorio brindó atención psicosocial y legal a las familias de 5 personas asesinadas y desaparecidas, 3 hombres, una mujer y un menor de edad, por grupos armados ilegales en Urrao, al suroeste de Antioquia, cuyos cadáveres fueron entregados por parte de la Fiscalía. Durante la ceremonia, un psicosocial orientó a las familias en el manejo del dolor y sobre cómo afrontar la dolorosa experiencia de esta entrega y conocer las circunstancias violentas en las que murieron sus seres queridos. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Y en el departamento del Cesar se entregaron esquemas especiales de acompañamiento comunitario con una importante inversión. Alejandro Márquez con la información. Víctimas de varios municipios del Cesar se favorecieron con la entrega de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario, según lo confirmó Víctor Mosquera, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira. En nuestra territorial Cesar La Guajira materializamos la entrega de 4 esquemas especiales de acompañamiento comunitario por valor de más de 340 millones de pesos, 2 en el municipio de La Paz Cesar, 1 en el municipio de Astrea Cesar y otro en el municipio del Copey, en el departamento del Cesar. De esta manera, las comunidades retornadas de nuestra territorial sienten el abrazo cálido y comprometido de la Unidad para la Atención a las Víctimas y el apoyo irrestricto de las administraciones locales. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Juana Ruiz es una mujer luchadora que ha trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto. Vive en Mampuján, en la región de los Montes de María, y nos cuenta su historia. Una crónica de Vanessa Romero. Creo que soy una mujer tan igual a cualquier mujer, a mulata, blanca, indígena, solo que tengo un color de piel oscuro, un cabello ensortijado, una nariz redonda, unos dientes grandes, una boca gruesa y pues un corazón creo que sensible por los golpes que la vida permitió que viviera. Y creo que el hecho de ser mujer negra me da la posibilidad y la fuerza de conseguir cosas, de luchar por lo que quiero. O sea, yo diría que más que en condición física está en el tema de mi diferencia no está en la condición física, porque soy tan igual como cualquier otro ser humano. Solo que creo que la disposición que tuvo mi etnia, la disposición no, creo que esas oportunidades que la vida dio, yo no sé, para el sufrimiento, para ser marcado, para ser perseguido, para ser esclavizado, le da a uno una fuerza para no querer seguir siendo esclavizado, ni mental ni físicamente. Entonces creo que soy una mujer negra, rebelde, cimarrona todavía, absolutamente cimarrona, negra, rebelde, pero de lo malo, ¿no? Creo que soy una mujer negra con deseo de superación y con deseo de que algún día se alcance la igualdad. Una mujer soñadora, trabajadora, tenaz, tal como lo define la Real Academia Española, que opone mucha resistencia a romperse o deformarse. Y sí, así es ella, Juana Ruiz, una mujer que se niega a romper esa tradición afro o a deformar el recuerdo de sus raíces. Pues yo recuerdo una infancia pues, muy linda, muy hermosa, por cuanto estaba rodeado de un paraíso. Los Montes de María, el centro de los Montes de María son un paraíso, tienen que venir a verlo. El aire en sí, el clima, no es ni frío ni caliente, es una cosa acogedora como una sabana deliciosa que te arropa. Las frutas que hay son de los más ricas, las frutas tropicales. Creció sin luz eléctrica, ni recreación o agua potable, pero sí un inmenso arroyo para bañarse y pescar.
de los aromas de las especias sembradas en el patio de su casa, pasó repentinamente a la vecina Venezuela, pues su familia iba en busca de un mejor futuro. Caracas lo recibió con frío, desconocidos, inseguridad, abusos y violencia. Y a medida que íbamos bajando, había un olor impresionante, un olor muy, muy fuerte a malo. Y yo no estaba acostumbrado a esos malos olores, porque el ambiente en los Montes de María era, la gente le provoca respirar. Y cuando íbamos bajando, se escuchaba el sonido de un gran río. Había el río Guaire, un río poderoso. Allá vivió la indiferencia, el racismo y la xenofobia de algunas personas, también como los abusos de quienes nunca debieron tocar de esa forma a una niña. Aprendió a callar porque en esa época no se le creía a los niños. Con el tiempo volvieron a Colombia, su padre murió y su madre regresó al vecino país, y todo esto provocó en Juana un fallido intento de suicidio y actitudes violentas. Pasaron los años y entró a la Universidad del Atlántico, mientras podía cuidar a su madre accidentada que había regresado con ella. Luego conoció de Dios y por medio de una familia que le ayudó muchísimo, ahí pudo comenzar su proyecto de vida. Allí empezamos como a interlocutar y tratamos, como ya estábamos sanas del duelo, ya habíamos aprendido muchas cosas, pues tuvimos como la capacidad para interlocutar con ellos sin pelear. También aprendimos la capacidad de interlocutar con el Estado sin pelear. Eso nos lo enseñó Ricardo Esquivia Ballesta, el director de Sembrando Semillas de Paz, el cual nos enseñó que la violencia genera más violencia, él nos habló sobre el ciclo violento, y que había unas herramientas como derecho a petición, como acción de tutela en ese momento, acción de grupo, entre otras, que nosotras podemos utilizar para exigir nuestros derechos. Entonces aprendimos por la vía no violenta a exigir nuestros derechos. Y eso fue importante para la comunidad. Creo que la gente preguntaba, ¿y por qué Mampuján ha logrado tanto? Creo que fue una combinación entre líderes, mujeres y hombres, jóvenes, adultos, y toda esa capacitación que nos dieron, que lo que permitió, porque cuando tú aprendes, te quitas una venda de los ojos. Y el hecho de no saber cosas te hace violento. Uno se vuelve violento cuando no encuentra más formas de hacerlo y la violencia es el camino más fácil. Entonces aprendimos cómo hablar, cómo callar y cómo tolerar. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dirigida por Arturo Sea, y la asesora era Marta Salazar, maravillosos, también nos enseñaron muchísimo. Con la comisión comenzamos a hacer un trabajo maravilloso. Las mujeres estuvimos siempre ahí pegaditas. Recuerdo que en 2008 hicimos una colección de tapices hermosos y en el 2005 y 2006 fuimos a 26 comunidades víctimas del conflicto armado a ayudar a las mujeres a mitigar el dolor y a hacer el tema de memoria. Nosotros enseñábamos a hacer documentación para la incidencia política, sanidad del duelo a través del arte, reconciliación y perdón, el tema de romper el ciclo violento y hacer memoria. Y ahí comenzó con el Comité Central Menonita apoyando. Juana se refiere a los hechos violentos ocurridos en Mampuján hace 20 años. Por esos tiempos conoció a quien hoy es su esposo, un gran líder comunitario. Ayudó a muchas mujeres a liberarse del machismo de sus esposos. Con el tiempo y ya con hijos, aceptó ser maestra de una zona de dominancia de insurgentes y continuó su trabajo con víctimas de violencia sexual, especialmente con niñas. Fuimos creciendo y haciéndonos mucho más fuertes. Y pues uno cada día, pues la experiencia no se improvisa, fuimos aprendiendo más y aprendiendo más y aprendiendo más, hasta llegar a diferentes niveles y como te dije ahorita, pues empezó otros países a decirnos, por favor vengan acá, queremos conocer su experiencia. Y es así como hemos llegado pues a muchas regiones de Colombia, pero también a otros países, compartiendo esta técnica de la sanidad del duelo a través del arte. V Radio. Bueno, y finalizamos V Radio. Los invitamos a conocer estas y más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta luego, Santiago. Feliz día. Feliz día, Marta, y feliz día para todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube, Unidad Víctimas Col. Hasta la próxima. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.